Bueno. Déjenme un minuto buscar para ver dónde fue que nos quedamos la última vez con respecto a los ejercicios. Ok. Coloquemos entonces aquí continuación. Bueno, resulta que nosotros estábamos haciendo ejercicios con la parte de los criterios, ¿ok? Yo les voy a dejar hoy un resumen de esto para que ustedes estudien. Ahora vamos a la parte de los ejercicios que tienen que ver con la parte de las series alternantes. ¿Ok? Para hacer un repaso completo de esa estructura. Las series alternantes van a tener una forma. La forma general en la que están dispuestas las series alternantes son las sumatorias desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1 que multiplica a sub n. Ahora, esta estructura que está aquí también tiene otra forma de escribirse, como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, y el término que me genera la alternabilidad de esto se puede escribir como menos 1 a la n que multiplica a sub n. Es decir, que las formas alternantes pueden ir descritas de esta manera, que estoy acá, o de esta manera que estoy yo encerrando acá. Esas son las dos formas en que se pueden presentar las series alternantes. Hay una especie de teorema que nosotros vimos en esa clase, para hacer los ejemplos, que decía que si yo tenía una serie alternante y se cumplía que el término a sub n era mayor o igual que el término a sub n más 1, y esto era indudablemente que positivo, entonces ocurría de que si el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, me daba como resultado 0, yo podía concluir de esto de que la serie era convergente. Y eso se puede hacer indudablemente con algún ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la serie, la sumatoria, desde n igual 1 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n más 1, que multiplica a 1 dividido por n. En todo caso, aquí se puede visualizar de que este término que está aquí se va a corresponder con el término que yo tengo aquí, con el a sub n. Y el n más 1 que me da la alternabilidad de eso. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, digo n igual 1 y yo sustituyo aquí, al sustituir 1 acá me queda menos 1 al cuadrado, 1 entre 1, y eso es 1. Me da el primer elemento de la serie alternante. Cuando n igual 2, que yo sustituyo acá, esto es impar y me queda negativo. Quiere decir que es 1 sobre 2. Después para 3, 1 sobre 3. Después para 4, 1 sobre 4. Y así sucesivamente se desarrolla hasta que tiende a infinito. Entonces, la pregunta aquí, ¿esta serie diverge o converge? Entonces, ustedes tienen que responder de esta manera. Fíjense. Resulta que el término a sub n es igual a 1 sobre n, que es este. Pero si yo voy a escribir el término a sub n más 1, es el siguiente. Es decir, que es de la forma 1 y donde está la n yo sustituyo por n más 1. Ahora, nosotros podemos ver claramente
que 1 sobre n, este que está aquí, que yo estoy marcando aquí en rojo, va a ser mayor que 1 sobre n más 1, que es el que estoy marcando yo aquí en azul. Porque, por ejemplo, si yo escribo aquí 1 sobre 2 y aquí escribo 1 sobre 2 más 1, esto es un medio y esto es un tercio y esto es mayor que esto. ¿Ok? Entonces ya probamos de que 1 sobre n es mayor que esto. Esto se verifica. Es cierto. ¿Qué nos toca ahora hacer? Porque ya probamos acá de que este término es mayor que este. Ahora tenemos que probar que el límite cuando n tiende a infinito es igual a 0. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, bueno, yo le voy a calcular ahora el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 1 dividido por n, que es precisamente la serie que yo estoy estudiando. Y si n tiende a infinito, 1 entre infinito tiende a 0. Entonces, como me da 0, nosotros podemos concluir aquí de que la serie es convergente. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a resolver este tipo de problemas. Vamos a hacer otro para que vean. Vamos a suponer que a mí me dan otra serie. Y esa serie es de la forma sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1 que multiplica a 1 sobre 2 a la n. Y a mí me están preguntando, ¿converge o diverge? Lo estoy escribiendo en forma abreviada para que me alcance el espacio. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es reconocer quién es el término a sub n. Y el término a sub n aquí se ve claramente que es este, porque esto lo que me da es la alternabilidad. Entonces yo digo acá que esto es 1 sobre 2 a la n. Cuando yo tengo esto, después yo tengo que buscar el término a sub n más 1. Es decir, 1 sobre 2 y donde está el n sustituyo n más 1. Ahora, si nosotros vemos en todo caso acá, si yo tengo 1 sobre 2 a la n y 1 sobre 2 a la n más 1, 1 sobre 2 a la n va a ser mayor que 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Por qué? Porque este término es mayor que este. Ahora, una forma de poder verlo es descomponiendo esto, porque una forma de descomponer esto es dividir 1 sobre 2 elevado a la n, ¿cierto? Multiplicado por 2. Y si ustedes ven en todo caso, este término que está aquí. Y si yo lo multiplico por este 2 que está aquí, este término está decreciendo. Es decir, que esto es mayor que esto. Entonces uno puede decir, se verifica que 1 sobre 2 elevado a la n es mayor que 1 sobre 2 elevado a la n más 1. ¿Qué tenemos que verificar ahora? Según el teorema o la condición o el criterio, el límite. Entonces yo digo, voy a estudiar el límite cuando n tiende a infinito del término que define a la serie, que es este que está aquí. Entonces uno dice, ok, yo escribo acá 1 sobre 2 a la n. Indudablemente que si n tiende a infinito, 2 a la n tiende a infinito y 1 entre infinito tiende a 0. Entonces, como conclusión de todo esto, la serie es convergente. Entonces, de esa manera es que nosotros probamos la convergencia de series alternantes por ese primer teorema. Ahora, nosotros vimos otro teorema que era el teorema que cada vez que nosotros tengamos una serie a sub n y nosotros le aplicamos el valor absoluto y nosotros decimos que converge, entonces nosotros podemos concluir que la serie sin el valor absoluto del a sub n también converge. Entonces, esto nos lleva a nosotros
a la parte de la convergencia absoluta. La convergencia absoluta esa convergencia absoluta, nosotros vimos el teorema y decía que si yo tenía una serie y ella era, vamos a verlo de esta manera, podía decir, lo que pasa es que estoy dando un resumen acá, podíamos decir que si la serie, no, que la serie esta converge absolutamente si se presentaba el caso de que la serie esta que estaba aquí en valor absoluto converge. Tomemos otra hoja en la pizarra. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense que nosotros ahorita acabamos de hacer la serie cuando n tiende desde 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1 por 1 sobre 2 a la n. Esta serie que está aquí, nosotros la estudiamos aquí y vimos que esa serie es convergente. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que esta serie que está acá es absolutamente convergente, ya que cuando nosotros estudiamos la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n, es decir, solo este término es convergente. También vimos la condicionalmente convergente y decíamos también que si yo tenía una serie, yo podía decir, esta serie A sub n es condicionalmente convergente si la serie esta tal cual como está es convergente y además la serie en valor absoluto diverge. Entonces fíjense, esta serie que está aquí podemos decir que es condicionalmente convergente si ella solita converge, pero si la serie, cuando está escrita con valor absoluto, diverge. ¿Ok? Por ejemplo, la que acabamos de hacer allá arriba, porque nosotros acabamos de hacer una que decía que yo tengo la serie menos 1 elevado a la n más 1 sobre 1 sobre n, desde n igual 1 hasta infinito. Esta fue la primera que nosotros hicimos. Me voy a ir al principio, mírenla. Entonces nosotros dijimos acá que esta serie converge, porque me dio el límite 0. Pero resulta y acontece que esta serie nosotros podemos decir que es condicionalmente convergente. Y ustedes dirán, ¿por qué, profesor? Porque resulta de que, dos puntos, que la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n, esta solita, cuando tengo este término, es divergente. Y ustedes dirán, ¿y por qué esto es divergente? Porque esa es la armónica. Y nosotros vimos de que la serie armónica no converge. Pero, la serie menos 1 a la n más 1, desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n, es convergente. Entonces podemos decir de que la serie es condicionalmente convergente. ¿Ok?
Además de esto, nosotros vimos el criterio del cociente absoluto. Y ustedes dirán, ¿cuál era ese, profesor? Voy a pasar una rayita aquí para diferenciarlo. Ese lo que decía es lo siguiente. Yo tenía una serie A sub n. Y esos son términos no nulos. Entonces yo venía y le aplicaba el límite cuando n tiende a infinito. Arriba escribía el A sub n más 1. Vamos a escribir bien este infinito que está feo. Y abajo yo escribía el valor absoluto de A sub n. Cuando yo hacía ese cálculo, recuerden que este que está acá es el que estoy estudiando. Cuando yo hacía este cálculo, esto me daba un valor de L, un límite. Entonces nosotros podíamos decir, como conclusión de este término que está aquí, que si L era menor que 1, entonces la serie, esta que está aquí, la voy a anotar. Entonces la serie A sub n converge absolutamente. Si L era mayor que 1, entonces la serie, la que nos dan a nosotros A sub n, esta que está aquí, diverge. Y si L era igual a 1, entonces no existe conclusión. No se puede decir nada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1, que multiplica a 3 a la n dividido entre n factorial, resulta de que yo voy a estudiar esta serie. Recuerden que lo que me da a mí la alternabilidad es esto. Quiere decir que este término que está acá va a ser el término A sub n, donde yo voy a estudiar la serie. ¿Qué indica esto? De que si yo tengo ya que A sub n es 3 a la n sobre n factorial, el término siguiente, A sub n más 1, es 3 elevado a la n más 1 sobre n más 1, lo encierro entre paréntesis, factorial. Entonces, este término y este término yo lo llevo a un límite. Y digo, bueno, le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito de el término A sub n más 1 y A sub n. Y ustedes me dicen, profesor, ¿y qué pasa con este menos 1 a la n más 1? Cuando yo le aplico valor absoluto, no importa si es negativo o positivo, siempre me da positivo. Por eso yo me olvido de él. Entonces, es como si yo le dijera valor absoluto. Pero en todo caso, vamos a escribirlo, pues. Es como si yo digo A sub n más 1 en valor absoluto y el A sub n de todo el término completo. Entonces aquí, en esta parte, yo digo, bueno, esto va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, del término A sub n más 1. Lo voy a escribir aquí. 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, dividido entre 3 a la n sobre n factorial. Este término va a multiplicar a este, y este término va a multiplicar a este. Así que me está quedando por acá el límite cuando n tiende a infinito de 3 elevado a la n más 1, que es este, multiplicado por n factorial, que es este, y todo esto dividido entre 3 a la n, que es este, multiplicado por n más 1 factorial. Yo voy a hacer una descomposición, pero esta descomposición no tienen por qué hacerla ustedes. Lo pueden hacer directo. Este 3 a la n más 1 lo puedo escribir como 3 a la n por 3 a la 1. Este n factorial lo puedo escribir como n factorial. Lo dejo igual. Este 3 a la n lo dejo como 3 a la n. Y este n más 1 lo puedo escribir como n más 1 por n factorial. Porque voy disminuyendo. ¿Cuándo le quito yo el factorial? Cuando llego a 1. Pero como no llego a 1, le tengo que escribir el factorial.
Quiere decir que este 3 a la n y este 3 a la n se simplifica. Que este n factorial y este n factorial se simplifica. Así que en este problema me está quedando aquí, que esto es el límite, cuando n tiende a infinito, arriba me quedó, ¿qué cosa? 3 solito. Y abajo, ¿qué me quedó? N más 1. Y si n tiende a infinito, n más 1 tiende a infinito. Y 3 entre infinito tiende a 0. Entonces, aquí me está dando 0. ¿Y qué dice el teorema? Que si el valor del límite es menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Entonces ustedes dicen, como 0 es igual a L y es menor que 1, entonces la serie, ustedes dirán, ¿qué serie? Esta completa es absolutamente convergente. Y así es como se debe responder ese tipo de problema. También vimos otro criterio, que es el criterio de la raíz. Pero ese criterio no solo se aplica en las que son alternantes, sino en las que son normales, positivas. ¿Ok? ¿Y qué decía ese criterio de la raíz? Yo tenía una serie, ¿cierto? Y a esa serie que estaba aquí yo le aplicaba el límite, de esta forma. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima, pero le colocaba valor absoluto, de a sub n. Y eso me daba un valor de n. Entonces, si L era menor que 1, entonces la serie converge absolutamente. Tomemos otra hoja porque no me alcanza. Si L es mayor que 1, o, fíjense aquí, L tiende a infinito, diverge. Es distinto. Si es menor que 1, converge. Si es mayor que 1 o tiende a infinito, diverge. Y si L es igual a 1, aquí no existe respuesta. No hay conclusión. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Supongamos que a mí me piden analizar una serie. Y me dan una serie que comienza en n igual 1 y se va al infinito. Y yo tengo el término alternante menos 1 elevado a la n, que multiplica 2 elevado, a 3 elevado a la 2n más 1, y todo esto dividido entre n elevado a la 2n. Entonces, yo vengo y digo, bueno, yo voy a escoger todo esto como el término a sub n. Entonces yo le voy a aplicar el criterio de la raíz. Entonces le digo yo, límite cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada enésima del valor absoluto de todo el término a sub n. Eso va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la raíz, entonces yo escribo acá enésima, del valor absoluto de menos 1 elevado a la n por 3 elevado a la 2n más 1 dividido entre n elevado a la 2n, valor absoluto, cierro mi raíz. Indudablemente que cuando yo le aplico el valor absoluto a todo esto, es como si esta expresión se transformara en 1. Entonces aquí me queda que esto es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima, quitando el valor absoluto porque ya se lo apliqué, me queda 3 elevado a la 2n más 1 dividido entre n elevado a la 2n. ¿Cómo se resuelve esto? ¿De qué manera lo podemos resolver? Una forma de poder ver esto es trabajando con las potencias. Entonces uno dice, bueno, yo le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito y me doy cuenta que aquí n está elevado a la 1.
y que aquí n está elevado a la 1. Entonces yo voy a escribir aquí la raíz, y aquí voy a escribir, fíjense, 3 elevado. Entonces voy a escribir aquí 2n más 1 y lo voy a dividir por n. Y abajo digo n elevado a la 2n y lo voy a dividir por n. Escribo igual, sigo con mi límite. Cuando n tiende a infinito, aquí va la raíz enésima. Voy a escribir la raíz enésima. Cuando yo separo aquí me queda 3 elevado a la 2n sobre n, más 1 sobre n. Recuerden que esto es potencia. Y abajo me queda n elevado. Como aquí hay n y aquí hay n, yo lo puedo simplificar y me queda ya un 2. Así que puedo escribir aquí el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima. Entonces, este n cancela con este n y me queda 3 elevado a la 2. Y 1 entre n me queda más 1 dividido por n. Y abajo me queda n al cuadrado. Entonces, vamos a analizar nosotros esta estructura. A ver qué ocurre. Si yo voy a estudiar entonces el límite de la raíz, eso va a ser lo mismo por las propiedades vistas de cálculo 1, como la raíz enésima, y el límite lo puedo incluir dentro cuando n tiende a infinito de 3, vamos a estirar un poquito esto, elevado a la 2, 1 sobre n cuadrado. Entonces, cuando n tiende a infinito, este tiende a infinito. Y 3 a la 2 más 1, n entre 1, este que está aquí, me tiende a 0. Quiere decir que me está quedando en todo caso aquí 3 a la 2. Es como si yo les dijera a ustedes, me queda la raíz enésima de 3 elevado a la 2, que es 9, sobre infinito al cuadrado, que es infinito. Y un número entre infinito me da 0. Como me dio el resultado 0 y es menor que 1, uno viene y mira la propiedad y dice, cuando es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Entonces nosotros podemos concluir que la serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, que multiplica 3 elevado a la 2n más 1 sobre n a la 2n, es absolutamente convergente. Y esa es la forma en la cual ustedes deben responder un problema de este tipo. Vamos a hacer otro ejercicio de esto, de criterio de la raíz. Supongamos que a mí me dan la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 dividido entre el logaritmo de 1 más n, y todo esto elevado a la n. Y yo a esto le voy a aplicar el criterio de la raíz. Entonces uno dice, bueno, resulta que el criterio de la raíz dice que yo le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 sobre el logaritmo de 1 más n, y todo esto elevado a la n. Ahora, nosotros podemos ver de que el exponente de esta parte y el índice de este son los mismos. Quiere decir que lo puedo sacar fuera de la raíz y me queda aquí el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre el logaritmo de 1 más n. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, si n tiende a infinito, 1 más infinito tiende a infinito, y el logaritmo de infinito tiende a infinito.
quiere decir que esto me da 1 partido infinito y eso tiende a ser 0. Entonces nosotros podemos concluir aquí de que la serie es absolutamente convergente. ¿Ok? Ya cuando finalizamos esto, que ya vimos los criterios de convergencia, llegamos a la parte de las series, la definición de... Voy a pasar una rayita para diferenciarlo. Ya aquí nosotros entonces pasábamos a algo que eran las series de potencia. En esas series de potencias, en esas series de potencia ahora iban desarrollos donde lo que estaba a la derecha de la sumatoria tenía variables. ¿Ok? Entonces, había algo que se llamaba el intervalo de convergencia. Ese intervalo de convergencia, ¿qué decía? Yo tenía que aplicar el criterio de convergencia absoluta. Es decir, si yo tenía una serie a sub n x elevado a la n, desde n igual a 0 hasta infinito, nosotros podíamos ver que lo nuevo aquí era esto. Entonces yo le iba a aplicar a esto ciertos criterios para ver qué ocurría. Entonces uno puede decir, ok, quiere decir que yo le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Escribía un valor absoluto completo. Arriba iba el término a sub n más 1, x a la n más 1. Abajo iba el término a sub n, x a la n. Entonces yo venía y continuaba acá y decía que esto era el límite cuando n tendía a infinito. Aquí yo venía y descomponía esta expresión que estaba aquí y me quedaba aquí que esto era a sub n más 1, x a la n por x a la 1 sobre a sub n por x a la n. En esta parte yo podía cancelar este con este y podía seguir reescribiendo y decir que esto era el límite cuando n tiende a infinito. Entonces podía escribir el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n multiplicado por el valor absoluto de x. Entonces, todo esto, como aquí n tiende a infinito y esto depende de n y esto depende de n, esta x no depende de n y yo la podía sacar para acá, para el frente. Es decir, que puedo estudiar x y decía límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Y decía lo siguiente, que el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto tenía que ser menor que 1. Entonces uno decía, bueno, esto que está acá vamos a suponer que me da un valor de L. Entonces yo decía que el valor absoluto multiplicado por este L, que era el límite que me daba acá, yo podía decir que era menor que 1. Entonces este L que estaba acá lo pasaba a dividir y decía el valor absoluto menor que 1 sobre L. Cuando yo resuelvo esta inecuación, resolviendo, me quedaba entonces que menos 1 sobre L era menor que X y menor que 1 sobre L. Entonces, cuando yo ya llegaba aquí, esta es la conclusión. Es como si yo les dijera a ustedes, cuando lo estábamos estudiando, que yo tengo una recta real y que por aquí yo tengo menos 1 sobre L.
y que por aquí yo tengo 1 sobre L. Y que aquí precisamente en el medio está L. Quiere decir que esta distancia desde aquí hasta aquí es 1 sobre L. Y esta distancia que está aquí desde aquí es 1 sobre L. Entonces yo podría decir que el radio de convergencia, que yo lo llamaba R, iba a ser precisamente 1 dividido por L. Y lo encierro por acá. Ese era mi radio de convergencia. Y este era en todo caso el intervalo de convergencia. Entonces uno podía decir que si L, pongan atención, si L era igual a 0 y sabíamos de que el radio era igual a 1 sobre L, como L es igual a 0, 1 entre 0 tiende a infinito. Entonces uno decía, conclusión, radio de convergencia infinito. ¿Qué era lo que nosotros después concluíamos? De que la serie era convergente para todo X que pertenecía a los reales. ¿Cuál era la segunda conclusión? Si L no era 0, sino que era infinito, entonces el radio de convergencia era 1 dividido en infinito y eso me daba 0. Entonces ahí podría decir yo que el radio de convergencia es 0. Entonces, aquí yo daba un radio de convergencia, aquí yo daba otro radio de convergencia. Una forma de poder visualizar esto es con un ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que yo tengo una serie de esta forma, que comienza en 0, termina en infinito, tiene un término A, que es cualquier número, y el término es X elevado a la N. ¿Ok? Recuerden, punto y coma. A pertenece a los reales. Entonces yo decía, bueno, el término A sub n más 1 va a ser igual. Bueno, tengo que arreglarlo aquí. A sub n. Disculpen. Ya va, déjenme ver si estipulo que sea A sub n o A sub n. No, vamos a dejar el A como estaba. Vamos a dejar el A como estaba. ¿Sí? Aunque yo debería colocarle otra letra para no confundirlo. Vamos a colocarle otra letra para no confundirlo. Vamos a suponer que aquí es B. Y B pertenece a los reales. Entonces el término A sub n más 1 era considerar todo este término. Todo este término era B, porque el B es constante, por X elevado a la n más 1. Pero el término A sub n es B por X elevado a la n. ¿Ok? Entonces yo decía, bueno, le tengo que aplicar el límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto de A sub n más 1 sobre A sub n, como lo dice aquí, miren. Entonces yo sustituyo y digo límite cuando n tiende a infinito. El término A sub n más 1 es este que está aquí en rojo. Y el término A sub n es este que está en azul. Entonces yo escribo aquí valor absoluto
de b por x a la n más 1 dividido entre a sub n. Recuerden que a sub n es el que está en azul. B por x a la n. De aquí yo puedo simplificar el b con el b. Y puedo escribir que aquí me está quedando el límite. Cuando n tiende a infinito, abro el valor absoluto y digo x a la n más 1 sobre x a la n. Aquí yo puedo simplificar un x a la n con este y me queda x a la 1. Así que esto es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x. Como esta x no depende de n, yo lo puedo sacar fuera y decir valor absoluto de x que multiplica al límite cuando n tiende a infinito, y aquí me quedó 1, porque porque el valor absoluto de x por 1 me da el valor absoluto. Lo que hice fue que este término que está aquí lo pasé adelante. El límite de 1 es 1, quiere decir que me da el valor absoluto de x. Como me dio el valor absoluto de x, entonces yo tengo que decir que el valor absoluto de x lo voy a estudiar menor que 1 para conseguir el intervalo de convergencia. Así tal cual como lo hicimos aquí. Que esto lo tengo que estudiar menor que 1. Como el límite me dio 1, entonces me queda el valor absoluto aquí solo. Resuelvo eso y me queda menos 1 menor que x menor que 1. Entonces, cuando yo ya tengo estos valores, yo tengo que estudiar estos valores en la serie. Voy a colocar por aquí. Estos valores se estudian en la serie. Y ustedes dicen, profesor, ¿cuál serie? La que nos dieron al principio. La que dice sumatoria de b que multiplica a x elevado a la n desde n igual 0 hasta infinito. Entonces, si yo trazo una recta real, yo sé que en la recta real voy a tener del lado izquierdo menos 1, que fue este valor, y del lado derecho 1 aquí, que me dio este valor. Y yo quiero estudiar la convergencia, no solo dentro, sino aquí y aquí, a ver si esos elementos pertenecen. Porque aquí, dentro de acá, la serie es convergente. Pero tengo que estudiar aquí a ver qué ocurre. Yo tomo otra hoja. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si x vale menos 1? Este extremo. Entonces, este valor de menos 1 que está aquí, yo lo voy a sustituir aquí. Así que me va a quedar la serie desde n igual 0 hasta infinito de b que multiplica a menos 1 elevado a la menos 1. ¿Cierto? Perdón. Menos 1 elevado a la n. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto cómo? ¿Qué ocurre con esto? Que si yo hago este desarrollo, yo puedo sacar el b acá y hallar el desarrollo de esto. Menos 1 a la n. Entonces uno tiene que estudiar a ver qué ocurre con esto. Entonces aquí me queda, por ejemplo, si n igual 0 me queda 1. Si n igual 1 me queda menos 1. Si n igual 2 me queda más 1. Si n igual 3 me queda menos 1. Más 1. Y todo eso, punto suspensivo, multiplicado por el b. Ah, ya. Entonces no importa aquí si se anulan o me da un valor. Cuando yo lo multiplique por b me da un valor. Y como me da un valor, eso quiere decir de que la serie es convergente. Ahora uno viene y dice, ok, este converge. Yo ahora voy a estudiar para x igual a 1. Entonces usted dice, ¿y por qué x igual a 1? Porque es el otro extremo que yo tengo acá.
En todo caso, recuerden que esto se comporta como la serie armónica alternante y esa es convergente. Cuando hago esto, yo digo sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de b que multiplica a 1 elevado a la n. Entonces, eso me da b que multiplica a 1, más 1, más 1, más punto suspensivo, más 1. Aquí yo puedo ver claramente de que también esta serie es convergente. Porque si yo hago la suma de una serie y yo le aplico el término a esa sucesión, es como si yo les digo, tomo desde n igual 0 hasta 10. Y yo le aplico esto y eso me va a dar un número. Quiere decir que la serie va a ser, perdón, esta no, porque esa se va a ir al infinito. Cada vez que yo le esté sumando, esta se va al infinito. Entonces, no, esta serie no va a converger. Porque como se va al infinito, entonces aquí, esta serie podemos concluir de que no converge. A escribir un disparate ya va. Converge. No, pero esta tampoco, porque yo sé que si yo tengo menos 1 y 1 me da 0. 1 y menos 1 me da 0. Pero en el infinito yo no sé qué ocurre. Es decir, que esta tampoco es convergente, disculpen. No converge y no converge. Entonces, ¿cómo en x igual a más o menos 1 la serie no converge? Entonces, menos 1 y 1 no pertenecen al intervalo. Ya. Bueno, una forma de poder ver esto es usando, para que se vea más claro, usando la serie geométrica. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué la serie geométrica? Claro, porque fíjense una cosa. ¿Por qué serie geométrica? Yo tengo 1. Si yo lo multiplico por menos 1, al multiplicar 1 por menos 1 me da menos 1. Pero si yo tengo menos 1 y lo multiplico por 1, por menos 1, esto me da menos 1. Si yo tengo menos 1, perdón, menos por menos me da más. Si yo tengo menos 1 y lo multiplico por menos 1, eso me da, perdón, 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1. Más 1. Más 1 por menos 1 me da menos 1. Luego, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Y ustedes dicen, profesor, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy viendo cómo se generan los elementos de esta serie, o los elementos de esta serie que yo tengo acá. Fíjense que cuando yo estoy estudiando el menos 1 aquí, el primer elemento, olvídense del b, el b es un número cualquiera. Ustedes tienen 1. Si lo multiplico por menos 1 me da menos 1. Pero si el menos 1 lo multiplico por menos 1 me da 1. Es decir, esto que está aquí. Si ustedes pueden ver acá, en esta parte, estos términos que están acá son fijos. Y esos términos que están acá son la razón. Es decir, que la razón R minúscula me está dando como resultado a mí menos 1. Y resulta que la serie geométrica cuando es menor que menos, es decir, la serie geométrica debe estar comprendida. Tendríamos que buscar aquí el criterio. Déjenme buscar el criterio para que lo vean. No se me vayan. Déjenme ver dónde fue que lo coloqué.
Aquí está, ya lo conseguí. Para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense. Esta es la conclusión de la serie geométrica, fíjense. Miren lo que dice aquí. Si R igual a -1, la serie es oscilante. Pero dice acá, si la R es mayor que 1, entonces es divergente la serie. Y ustedes dicen, ¿y cómo es eso, profesor? Claro, porque si yo tengo el valor absoluto de R mayor que 1, eso se cumple si y solo si el R es mayor que 1 y el R es menor que -1. Es decir, que si yo me voy a una recta real y yo ubico por acá el -1 y el 1, cuando el valor me está dando -1, la serie es oscilante, pero está para este lado. Entonces, para este lado, cuando R es menor que -1, porque lo estoy estudiando acá, la serie es divergente. ¿Ok? Y indudablemente que para que la serie fuera convergente, la serie tendría que estar entre -1 y 1 sin tomar los extremos. Entonces, aquí se puede ver claramente que cuando yo hago el estudio, la serie geométrica no es convergente en este caso. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan una serie y dice desde n igual a 0 hasta infinito. Y digo x a la n partido entre n más 1 y lo multiplico por 2 a la n. Fíjense que aquí lo único nuevo extraño es la x. El resto son términos que yo conozco. Entonces yo a esto le voy a aplicar la regla del cociente. Entonces yo digo, ¿cómo es la regla del cociente? Ah, bueno, que yo voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito, abro la barra de valor absoluto, digo a sub n más 1 por x a la n más 1 sobre a sub n por x a la n. Entonces ustedes dirán, ¿quién es este a n más x a la n más 1 y x a la n? El que sale de aquí. ¿Y quién es el a sub n más 1 y a sub n? El resto, lo que queda aquí en azul. Entonces uno dice, ah, ya, quiere decir que le voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito, abro el valor absoluto y escribo. En la parte de arriba es x a la n más 1, ¿cierto? Dividido entre n más 1 más 1, entonces sería n más 2. Todo eso multiplicado por 2 elevado a la n más 1. Todo este que está aquí es este que está aquí. Y todo eso lo voy a dividir entre a sub nx a la n, que es este propiamente dicho. Es decir, x a la n sobre n más 1 multiplicado por 2 a la n. Cierro el valor absoluto. Entonces ahora yo voy a multiplicar este por este y a multiplicar este por este. Seguimos aquí abajo. Yo digo entonces, esto es el límite. Cuando n tiende a infinito, escribo el valor absoluto, escribo x a la n más 1, que me va a multiplicar a n más 1 por 2 a la n, que está aquí, sobre, ahora voy con x a la n, que es multiplicado por que está aquí, que es n más 2 por 2 a la n más 1, y cierro el valor absoluto. Aquí podemos ver que yo puedo simplificar x a la n con y me queda x a la 1. Aquí podemos simplificar 2 a la n con y me queda 2 a la 1. Quiere decir que finalmente aquí lo que me está quedando es el límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto. ¿Qué me quedó aquí? X. ¿Qué me quedó aquí?
n más 1. ¿Por qué? Porque el 2 a la n canceló con este. ¿Qué me quedó abajo? Este canceló y me quedó n más 2 que multiplica a 2 elevado a la 1. Y cierro. Ya cuando estoy aquí, yo me doy cuenta aquí que esta x no tiene nada que ver con este, entonces yo la puedo sacar para acá. Es decir, que me queda que esto es igual al valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de, aquí me quedó n más 1 sobre n más 2 multiplicado por 2. Entonces, cuando yo le aplico el límite que n tiende a infinito, indudablemente que me da infinito sobre infinito. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué manera lo voy a estudiar? Fíjense, yo escribo aquí el valor absoluto. Lo voy a dividir por 2 porque este 2 que está aquí lo voy a poner para acá. Quiere decir que me está quedando el límite cuando n tiende a infinito. Entonces aquí tengo n más 1 y n más 2. Es lo mismo que escribir n sobre n, 1 sobre n, n sobre n y 2 sobre n. Y esto en valor absoluto. Aquí me queda x sobre 2. Esto cancela y 1 entre n cuando n tiende a infinito, esto me da 0. Esto me da 0. Como aquí me quedó 1 y aquí me quedó 1, yo digo aquí que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1. Y eso me queda valor absoluto de x sobre 2 por el límite de 1 sobre 1 y eso es 1. Y el valor absoluto de x sobre 2 por 1 es el valor absoluto sobre 2. Ahora, por el teorema o por la propiedad, yo tengo que hacer que el valor absoluto de x sobre 2 sea menor que 1. Esto siempre hay que colocarlo aquí. ¿Con qué valor? Con el valor de 1 para ver la convergencia. Siempre. Entonces yo tengo que resolver esta expresión que está aquí. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, fácil. Yo coloco aquí valor absoluto de x sobre 2 menor que 1. Este 2 lo voy a pasar a multiplicar aquí. Como es positivo, no pasa nada. Quiere decir valor absoluto de x menor que 2. Y como yo voy a resolver esto, yo tomo otra hoja en la pizarra. Como yo tengo que resolver esto, al quitar las barras de valor absoluto me queda menos 2 menor que x y menor que 2. Cuando yo llego aquí, yo tengo que estudiar este menos 2 y este 2 en la serie. A ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque resulta que me está dando una recta. Yo estoy ubicando del lado derecho tengo a menos 2 y del lado derecho tengo 2. Yo sé que para todos los valores de x aquí, eso está convergiendo, pero tengo que estudiarlo aquí, que es este, y tengo que estudiarlo aquí, que es este, para ver si ellos dos pertenecen. Entonces uno dice, bueno, yo voy a considerar x igual a menos 2, que es este primero que está acá. Entonces, la serie es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, y me voy a buscar la serie. Miren la serie. La serie es esta. Quiere decir que el n más 1 queda igual. El 2 a la n queda igual. El único que voy a sustituir es la x. ¿Por qué valor? Por el valor de menos 2. Entonces yo escribo la serie y le escribo aquí, en vez de x, menos 2 elevado a la n. Todo dividido entre n más 1 que multiplica 2 a la n. Esto lo puedo escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Entonces observen, este menos 2 a la n lo puedo escribir como 2 elevado a la n que multiplica menos 1 elevado a la n. Y todo dividido entre n más 1 que multiplica 2 a la n. Yo simplifico y lo que me está quedando es una serie alternante que comienza en 0, se va al infinito, de la forma menos 1 a la n sobre n más 1. De esa forma. Entonces, yo vengo y les pregunto,
¿Esta serie nosotros no la estudiamos al principio? Sí, y esta serie nos dio a nosotros como resultado convergencia, nos dio convergencia, es decir, esta es una serie convergente. Vamos a escribirlo bien. Esto nos dio como resultado a nosotros una serie alternante convergente. Recuerden que le aplicamos el límite, era 1 entre n más 1. Cuando le aplicamos el límite me dio 0, y si era 0, entonces la serie era convergente. Quiere decir que el valor de menos 2 sí pertenece. Ahora yo tengo que estudiar el valor de x igual a 2. Si yo voy a estudiar el x igual a 2, en esta serie ahora no escribo menos 2, sino que escribo 2. Y digo sumatoria de 2 elevado a la n, vamos un poquito más abajo, sobre, desde n igual 0 hasta infinito, sobre n más 1, que multiplica a 2 a la n. Aquí, en esta parte, yo puedo simplificar este término con este término, y lo que me va resultando es esta serie, desde n igual 0 hasta infinito, de 1 partido entre n más 1. Entonces, esta serie como tal es la serie armónica, y la serie armónica es divergente. Entonces, ¿qué podemos concluir? De que x igual a menos 2 pertenece al intervalo de convergencia, y que x igual a 2 no pertenece al intervalo de convergencia. Quiere decir que el intervalo de convergencia está entre menos 2 menor o igual que x y menor que 2. Y así es como se realizan estos estilos de ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me piden el intervalo de convergencia de otro ejercicio. Entonces a mí me dan una serie que comienza en n igual a 0, se va al infinito, de x elevado a la n sobre n factorial. Recuerden, intervalo de convergencia. Esta es mi incógnita. Entonces yo tomo otra hoja en mi pizarra y digo, bueno, ¿de qué manera lo voy a estudiar? Recuerden que yo tengo que aplicar siempre el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Recuerden que es a sub n más 1, x a la n más 1, sobre a sub n, x a la n. Eso es lo que yo tengo que aplicar. Entonces, esto que está aquí se lo voy a aplicar a esta serie que yo tengo acá. Para aplicarlo lo voy a hacer en la parte de abajo. Y digo el límite cuando n tiende a infinito, entonces voy a escribir valor absoluto. Ya sabemos que voy a sustituir donde está la n, n más 1, y donde está la n, n más 1. Para ahorrarnos tiempo lo voy a escribir de una vez. Quiere decir que es x a la n más 1, que me va a multiplicar a n factorial, y todo esto va a quedar dividido entre n más 1 factorial, que multiplica a x a la n. Y yo tengo que ver siempre que esto tiene que ser menor que 1. Y esto es por el teorema. Siempre lo tengo que analizar menor que 1. Entonces aquí podemos ver que yo puedo estudiar aquí y decir, este es el límite cuando n tiende a infinito. El x a la n, yo puedo cancelar este con uno de este. Así que me está quedando x por n factorial, y n más 1 factorial lo desarrollo como n más 1 por n factorial. Este se desapareció. Quiere decir que aquí puedo simplificar, y recuerden, esto menor que 1. Yo creo que lo voy a escribir de una vez ahí para que vean. Esto me da el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de x sobre n más 1. Bueno, aquí no va 1. Ya sabemos que es así. Ahora, como el valor absoluto de x no depende de n, yo lo puedo poner afuera. Y esto sigue siendo menor que 1.
Así que puedo escribir en esta parte valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Y esto tiene que ser menor que 1. Ahora yo vengo y les pregunto, si n tiende a infinito, 1 entre infinito, ¿qué me da? 0. Quiere decir que me queda valor absoluto multiplicado por 0 menor que 1. Entonces, cuando uno está aquí, uno dice, tengo que analizar esto. Entonces yo pregunto, ¿qué valores de x puedo sustituir en la expresión? Voy a colocarle asterisco, asterisco. No importa si yo sustituyo aquí 1, 2, 3, 1000, raíces, negativos, positivos. Al multiplicarlo por 0 es 0. Y eso siempre va a ser menor que 1. Es decir que el intervalo de convergencia son todos los números reales. ¿Por qué? Porque no importa lo que yo sustituya. Si yo sustituyo, por ejemplo, valor absoluto de 5 por 0, eso me da 0. Y eso es menor que 1. Si yo sustituyo, por ejemplo, menos 1 sobre 1000 multiplicado por 0, eso siempre me da 0. Y eso va a ser menor que 1. Por eso el radio de convergencia son todos los números reales. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo la serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de... Oye, qué feo este infinito. De n factorial que multiplica x a la n. Entonces yo quiero saber cuál es el intervalo de convergencia. Esa es mi incógnita. Recuerden que tienen que aplicar el límite. ¿Cómo? Lo voy a volver a escribir para que no se les olvide. Límite, cuando n tiende a infinito, aquí va a sub n más 1, x a la n más 1, y abajo va a sub n por x a la n, y eso tiene que ser menor que 1. Esto es como quien dice la base de la fórmula con la cual ustedes van a trabajar. Entonces yo vengo y lo voy a aplicar al ejemplo y digo límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Esto, donde está la n, coloco n más 1. Entonces, de una vez colocándolo, me queda n más 1, que es este. ¿Dónde está? Por x a la n más 1. Entonces aquí digo este por x a la n más 1. Sobre. Ahora yo coloco este solito porque es a sub n. Entonces digo n factorial por x a la n. Esto lo puedo escribir, perdón, vamos a seguir la misma metodología. Esto tiene que ser menor que 1. Vamos a hacerlo así que es más fácil. Entonces yo puedo escribir aquí el límite cuando n tiende a infinito. Si nosotros podemos ver, yo puedo simplificar el n factorial con el que queda aquí. Y lo que me queda es n más 1. Aquí tengo x a la n y aquí x a la n más 1. Quiere decir que cuando yo simplifico, solo me queda x. Y esto tiene que ser menor que 1. Entonces, yo al separar, yo puedo ver que este que está aquí lo puedo poner adelante. Así que me queda el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1. Ahora, esto tiene que ser menor que 1. Si n tiende a infinito, n más 1 a qué tiende a infinito. Entonces me queda el valor absoluto de x, que es este, y que infinito menor que 1. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿cuándo converge esto? ¿Qué valores puedo sustituir aquí?
que al multiplicar por números muy grandes sean menores que 1. El único valor es x igual a 0. Porque si aquí en infinito yo tengo, por ejemplo, todo esto, y yo digo 0 por esto, eso me da 0, y 0 es menor que 1. Entonces, finalmente podemos decir en esta parte de que la serie dada converge solo para x igual a 0. Es decir, no hay intervalo de convergencia. Lo que hay es un solo número. ¿Estamos de acuerdo? Un solo número. Yo les voy a dejar unos ejercicios acá para que ustedes lo estudien. Déjenme ver si los consigo. Ya va, no se me vayan. No, se los voy a escribir porque no los consigo. Entonces vamos a escribir aquí. Determinar el intervalo de convergencia. Dos puntos. Y escribo el primero. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 elevado a la n menos 1 por x elevado a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Segundo ejercicio. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x menos 1 a la n sobre n factorial. Tercero. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n factorial por x a la n sobre n elevado a la n. Cuarto ejercicio. Sumatoria desde n igual 2 hasta infinito de x a la n sobre el logaritmo de n. Y un quinto ejercicio. Sumatoria desde n igual infinito. No puede ser infinito. Desde n igual, vamos a ver. Desde n igual 2 hasta infinito de x sobre 2 le resto 3, lo elevo a la n y lo divido entre n que multiplica el logaritmo de n. Bueno, la clase de hoy va a llegar hasta acá porque era un repaso de todos los elementos que nosotros teníamos.